Grace y tenemos invitados muy especiales para debatir el tema de hoy, la religión, ¿une o desune? Y por este lado tenemos a don Diógenes García, que es miembro de Ateodón, y a Miguel Núñez, pastor evangélico, que tiene un programa que todo el mundo ve, que se llama Verdades Relativas. Verdades Absolutas. Verdades absolutas para un mundo relativo. Respuestas. Ah, muy bien. Sí. Bienvenidos y gracias por estar aquí. ¿Cómo no? Vamos a comenzar a hablar de la pregunta que es la que tenemos hoy. ¿Las religiones unen o desunen? ¿Cuál es la opinión de cada uno? Don Diógenes. Bueno, en primer lugar, como secretario de Arte y Correspondencia de la Asociación de Ateos Dominicanos, yo considero que la humanidad necesita un diálogo y hay que comenzar entre Oriente y Occidente. Realmente, ¿por qué razón? Porque la humanidad necesita mejor otra condición de vida. No podemos seguir viviendo con esa deshumanización que tenemos. Por ejemplo, el Corán en 8:12 dice, cortarle el cuello a los demás. Y en la Biblia dice en Ezequiel 9:6, matar joven, niño y viejo hasta que no quede uno vivo. Incluso en Lucas 19:27 dice, traerme todo aquello que no quieren que gobiernen y degollarlo en mi presencia. Yo considero que esos conceptos no son adecuados para unir a los seres humanos. Es decir, que la religión realmente no une, desune, porque tenemos un mundo deshumanizado. Realmente hay 4 factores que influyen a los males de la humanidad, que son la ignorancia, la religión, la propiedad privada y el dinero. Y la ignorancia está en la mayoría de los seres humanos que han sido inculcados desde su concepción hasta que mueren. Pastor Miguel Núñez, Pastor Miguel Núñez, ¿las religiones unen o desunen? Yo voy a introducir la respuesta a mi pregunta con esta otra ilustración. Hacer esa pregunta es como preguntarnos si las paredes y muros unen o desunen. Los muros y las paredes unen todo un edificio. No puede tener el edificio sin paredes, pero claro que dividen cada vez que establece una pared. Pero tú no puedes tener un edificio sin la pared. Entonces las religiones tienen el potencial de unir la humanidad y tú no puedes tener una nación, y yo quiero hablar un poquito de eso rápidamente, sin una religión. Esa es la realidad. Por otro lado, las religiones han causado división. Pero eso es como preguntarnos si la política une o desune. Bueno, desune, pues entonces no vamos a tener partidos políticos. No, ese no es el problema. El problema no está en la política, está en el corazón del hombre que hace política. Entonces, pero hay una cosa, perdón Miguel, yo lo que pienso, y me puede sacar de la duda, es que cada religión, como dijimos aquí al principio, piensa que tiene la verdad absoluta y piensa que las otras no la tienen. Entonces, eso crea un descontento entre un musulmán, por ejemplo, que cree en lo que cree, y un cristiano que cree en lo que cree. Okay. Pero la religión no es la única rama del saber que cree eso. La ciencia piensa que tiene la verdad. También. O sea que hay un concepto de verdad que existe en todos los ámbitos del saber. Yo lo que necesito es saber cómo yo voy a buscar esa verdad. Y la realidad es que hay una manera. Las religiones no simplemente son religiones, son cosmovisiones. Y yo necesito tomar cada cosmovisión y someterla a prueba. ¿Y cómo yo la someto a prueba? Yo la someto a prueba a través de preguntas que cada religión tiene que responder coherentemente y al final terminar de manera coherente con sus respuestas. Pero hay una cosa, perdón, si se supone que hay un solo Dios, bueno, en el caso de ustedes yo sé que no creen, pero si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas corrientes? ¿Por qué hay tantos caminos? Si se supone que es una sola cosa. Eso no es difícil de entender. No es difícil de entender. Okay. Porque una cosa es religión y otra cosa es teología. Religión es la respuesta del hombre a la existencia de una deidad que él cree que existe y la busca a su manera. Yo no estoy hablando de eso. Bueno, la teología es el estudio de la revelación de ese Dios. Que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Don Diógenes, usted está... Sí, lo que quiero aclarar bien claro es, porque ese es el problema que tenemos. En el infinito universo no hay espacio para un Dios, porque el único espacio que hay lo ocupamos nosotros. Es decir, que no hay espacio para un Dios en el universo. El Dios ese creado por el ser humano ha sido por no darle la facilidad a los seres humanos, a la mayoría que están desnutridos, maltratados en la humanidad. Eso por no darle la oportunidad, no darle un empleo. Eso es en base a la ignorancia que vive la clase gobernante. Pero ¿de qué se nutre una religión si no quiere hacer eso? O sea, ¿cuál es el sentido de una religión que impida que la gente se nutra, que la gente que no tenga posibilidades de empleo? ¿Por qué? No, porque esa es la ideología de la clase gobernante. Ellos lo tienen ahí, vamos a decir,
para educar a los niños desde que nace, para mantenerlos sumergidos ahí hasta que muere. Es decir, que la religión es la ideología de la clase gobernante. Como estaba hablando de la Biblia también, ese es el soporte ideológico de la clase gobernante, que no quiere realmente que haga una distribución de la riqueza del mundo. Por ejemplo, la tierra, todo lo que produce en la tierra, lo que hay en la tierra es de todos los seres humanos, no de una minoría. Esa injusticia humana. Y no podemos vivir con esa ignorancia que hay de la creación de un Dios ficticio. ¿Cuál sería el mundo ideal para usted? Bueno, que tú me proteges, yo te proteja. Que yo luche por ti, vamos a decir, que tenga, por ejemplo... Que estemos unidos. Exacto, por ejemplo, Jeremías dice, maldito el hombre que cree en el otro hombre. Yo digo, bendito el hombre que cree en el otro hombre. Que tú y yo seamos hermanos, que no haya temor de ¿Por qué hay esa interpretación de que él crea que esas palabras significan eso y probablemente usted me la pueda poner de otra forma? Okay. Pero yo no quiero dejar afuera algo que... que él dijo, Y es que estamos hablando de un mundo ateo, que sería el mundo ideal. Miremos a Rusia. Miremos lo que 70 años de comunismo ateo produjo en Rusia. En el gobierno de Boris Johnson, uno de sus secretarios de Estado, cuando fue a Estados Unidos, le dijo, qué pena que le tomó a Estados Unidos 200 años de cristianismo y de progreso para hoy querer sacar el cristianismo de su sociedad, y a Rusia le tomó 70 años de ateísmo para descubrir. Sin embargo, Canadá y Australia son ateos. Un momentito. Sin embargo, le tomó, porque eso tampoco es así, le tomó a Rusia 70 años de ateísmo para descubrir que quiere invitar el cristianismo de regreso. La realidad es que el hombre tiene una necesidad del Dios que lo creó. Canadá no es ateo. Canadá fue fundada bajo principios cristianos. Ahora, hoy en día, después de su desarrollo bajo fundamentos cristianos... Japón es ateo, por ejemplo. Tampoco es su gran ateo. mayoría Tampoco es ateo. Japón no es cristiano. Pero Japón tú puedes visitar a Japón y encontrar millonadas de deidades a lo largo de sus eras y en pequeñas vitrinas y en pequeños altares que hay mucho ateísmo en Japón, es lo que quiero decir. Ok, yo no digo que no, pero no es un país ateo. La realidad es que los países ateos han producido las peores atrocidades. La Rusia de Stalin produjo 15 millones de asesinatos. Camboya tiene 3 millones de asesinatos. Hitler 6 millones de asesinatos. El ateísmo no ha unido al hombre. Pero también en nombre de las religiones hace mucho daño también. Y en nombre de las creencias también. Definitivamente, pero hay una diferencia fundamental. Cuando Hitler hizo lo que hizo, y Mao Zedong hizo lo que hizo, y Stalin hizo lo que hizo, lo hizo enarbolando la bandera ateísta y comunista. ¿Pero Hitler no era ateo? Hitler, claro que Hitler era católico. No, Hitler tengo entendido. Decía ser una cosa. Claro, pero y no lo era. Pero al perseguir al católico, al judío, demostró lo que realmente Pero era. en el libro Mi Lucha él menciona mucho a Dios. Claro, porque el papel aguanta lo que sea. Pero tú tienes que ir a vivir, a ver cómo la persona vive. Pero lo que te quería decir es, una cosa es yo enarbolar la bandera del ateísmo y matar gente en base a mis principios, y otra cosa es negar lo que Cristo dijo, enarbolar mis propios principios, ir a matar gente y decir que es en el nombre de Cristo. Vamos a darle un permisito aquí, perdón, Diógenes, yo sé que usted está loco por hablar, pero vamos a ver una encuesta que hicimos en la calle, a ver qué dice la gente. Adelante, señor director. Unen, porque es un objetivo de Jesucristo que todo el mundo esté unido, con el propósito de buscarlo a Él. Sí, pues las religiones están divididas todas. Entonces hay uno que jala para su lado, otro, ya usted sabe. Pues los católicos se mantienen unidos, los evangélicos también. Y los adventistas también. Imagínense. Unen. ¿Por qué unen? Porque se supone que si estamos en Dios somos personas que practicamos la hermandad. Y si somos hermanos vamos a estar unidos. O sea, para mí unen, ¿verdad? Porque se supone que el propósito de Dios es que todos estemos unidos. Aunque hay personas que tienen su diferencia, ¿no? De creencia. Unen, ¿cómo van a desunir? A Dios, porque creemos en Dios, porque todo lo que andamos buscando es a Dios, la creencia del Señor. Bueno, daría la impresión de que la gente lo que quiere decir es que les gustaría que las religiones unieran, pero al final hay un cosito que dice, sí, se supone que tal cosa, se supone que tal otra. Don Diógenes. Sí, yo considero, fíjate, la guarida de la religión realmente está en que la gente se cree que existe un Dios. Y eso es mentira, es enseñado desde niño. Por ejemplo,
desde que comenzó la persona a existir, comienzan diciendo lo que Dios, pero entonces no tienen el valor realmente de decir que no existe un Dios. Si existiera un Dios, no existiera la maldad. Realmente, si fue un Dios que hizo el mundo, ¿por qué tanta maldad existe en el mundo? Entonces, por ejemplo, el creador de una obra perfecta hizo una obra perfecta. Luego esa obra perfecta sale con un defecto. ¿Dónde hay que buscar el defecto de esa obra perfecta? Es decir, que entonces la maldad hay que buscarla en el mismo Dios. La Biblia habla del libre albedrío. Es una teoría de fachada. Eso pues no, limpiando esa imagen de Dios que tan sucia para la humanidad. Nos tenemos que ir a una pausa, volvemos con el tema y bueno, yo me imagino que Miguel me imagino que tiene cosas que decirle a don Diógenes. Venimos en un momentito. Noticias 50-50, el tema de hoy, las religiones unen o desunen. Y don Diógenes quedó en que ese famoso libre albedrío es un invento, ¿no? Es un invento, una fachatada para limpiar la imagen de un Dios que no es nada. Okay. Un escudo para Don Miguel, ¿qué usted opina al respecto? Dos cosas, algo que me llama la atención de muchos ateos es el odio hacia esa figura llamada Dios. Si no existe, ¿por qué odiarlo tanto? ¿Usted odia a Dios? Realmente, la existencia de Dios no se puede negar. Se puede negar lo que tiene realidad objetiva y Dios no la tiene un reflejo de eso. Ok, pero seguimos dando usted dice que no se puede negar la existencia de Dios. Dios. Si uno habla, entonces se puede negar lo que no existe. No, entonces se afirma lo que no existe. Por eso nosotros defendemos lo que nosotros rechazamos, una mentira que nos está inculcando. O sea, para usted no hay ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia. Es invento del hombre, es invento del hombre. Seguimos con don Miguel. Don Diógenes, si hay algo que la ciencia ha hecho en los últimos 30 o 40 años, es regresar a la idea de la existencia de un creador. La revista Time Magazine, primera página, frontal, hace unos años atrás, publica un artículo diciendo de una manera sorprendente e inesperada, en los últimos 30 años la ciencia ha vuelto a regresar a la idea de un creador, por un concepto sumamente básico de las leyes de la termodinámica. De la nada, nada sale, el número uno. Y número dos, si la teoría de la explosión del Big Bang es cierto, eso implica que el universo tuvo un comienzo. La ciencia, no el mundo cristiano, establece que todo lo que tiene un comienzo tiene una causa. Y esa causa tiene que ser pensante para originar un mundo de una forma tan armónicamente diseñada y que funcione de una manera tan extraordinaria. Lo que ha pasado es algo que Blaise Pascal, el gran matemático, predijo más de 100 años atrás, cuando decía poca ciencia aleja de Dios. Eso le pasó a Darwin. Mucha ciencia nos acercará a Dios. En la medida en que yo descubro las complejidades del universo, yo llego a la conclusión, que es lo que la ciencia ha hecho, de que es imposible poder tener un universo tan fine-tuned, tan finamente armonizado, sincronizado, sin que haya una inteligencia detrás. Y de ahí entonces la nueva idea dentro de la ciencia de diseño inteligente. Nos quedamos con el hecho del libre albedrío. Una pregunta muy importante para Marucci, nos quedamos con el libre albedrío. Es sobre eso. Muchas personas se han alejado en esos últimos tiempos de las religiones, han dejado de lado las congregaciones porque entienden que muchas religiones en la actualidad están condenando abiertamente a situaciones de homosexualismo, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Condena la iglesia a los homosexuales, por ejemplo? Yo creo que yo te puedo responder eso con mucha propiedad, porque siendo pastor... ¿Qué tiene que ver esto con el libre albedrío, me imagino? Bueno, el libre albedrío es otro asunto teológico que tenemos que discutir, pero para contestar tu pregunta, siendo pastor y viviendo en Estados Unidos, yo tenía un estudio bíblico en mi propia oficina. Soy médico también, soy infectólogo. Y en calidad de infectólogo he tenido que lidiar mucho con ellos. Y tenía un estudio bíblico en mi propia oficina, toda la semana, para pacientes con SIDA, pacientes homosexuales. Entonces, el odio hacia las personas, claro que no. La palabra de Dios nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Y los homosexuales no son nuestros enemigos. Ahora, el homosexual necesita lo que yo necesito arrepentimiento. Lo que el promiscuo necesita. Pero arrepentimiento, pero un homosexual, ¿arrepentimiento de qué si él no eligió ser homosexual? Ok, eso también es una farsa, honestamente. ¿En serio? Médicamente hablando. Y podemos hacer todo un programa, si tú quieres, a revisar la evidencia biológica y médica de esa farsa. O sea, es una conducta aprendida, según usted. Miles
de pacientes han sido examinados. Yo te puedo traer la evidencia médica y biológica. ¿Y por qué hace esa diferencia entre los heterosexuales y los homosexuales la iglesia, por ejemplo, su iglesia, por ejemplo? Bueno, se supone que... En cuanto al arrepentimiento que estamos hablando. No, hay una cosa, el heterosexual necesita arrepentimiento al igual que el homosexual. Estamos hablando que ese pecado requiere arrepentimiento como el adúltero requiere arrepentimiento. No estamos haciendo una distinción especial de ese pecado. Ahora, a la luz de la biología, ponte a pensar, a la luz de la biología. Olvidémonos de Dios por un momento. ¿En qué cabeza cabe que la madre naturaleza, biológicamente hablando, va a diseñar individuos que no se pueden reproducir? Se hubiese muerto la raza. Va a diseñar individuos... Hay un montón de animales que lo hacen también. Pero bueno, no estamos tratando... nos estamos desviando del tema. Nos quedamos en el libre albedrío. Okay. Si existen hoy, se pueden reproducir. El que una especie llegue un momento y sufra una alteración y de ahí en adelante no puede ser otra cosa. Pero la especie existe y se ha reproducido. Volvemos al tema, libre claro, albedrío. Dios creó al hombre, Adán y Eva, lo creó con libre albedrío, porque lo creó a su imagen y Dios tiene la libertad para escoger. Y el hombre en su libre albedrío en ese momento decidió en contra de su creador. Y hoy él cosecha las consecuencias de su elección. Entonces, este no es el mundo que Dios creó. Este es el mundo que el hombre eligió al separarse de Dios. Don Diógenes. Bueno, realmente, fíjate, él hizo una referencia, si de la nada no surge nada. Entonces, dice la ciencia, no yo. Si de la nada no surge nada, entonces nosotros y el mundo y todo no somos nada. ¿Puede existir algo sin comenzar? Ese es mi punto, que entonces, algo comenzó. Si nada existe sin comenzar, todo lo que existe tuvo que comenzar. Exactamente. ¿Y quién lo comenzó? Yo te lo voy a explicar muy fácil. Aquí hay un libro que yo escribí, eso me costó como más de 45 años de investigaciones filosóficas, titulado Nueva Teoría Científica sobre la formación del origen del universo. Está en Google. Nada más hay que buscar diogenismo, Nueva Teoría Científica. Ahí tiene la explicación de la formación del universo. Por ejemplo, ¿cómo lo explico? Cuando no había nada... en 30 segundos. Cuando no había nada, absolutamente nada, de ahí surgió la oscuridad. De la oscuridad surgió el aire. Cuando chocan dos masas de aire se forma el calor. Cuando se junta el calor y el aire se forma el agua. Científicamente el oxígeno y el hidrógeno. Del calor, el aire y el agua se forman de la tierra y de la tierra surgió todo lo que existe, que somos nosotros. No fue ningún Dios que hizo eso. Ahora que me diga otro que es lo contrario a eso. Esa es su opinión. Finalmente, unen entonces. Las religiones tienen el potencial de unir al hombre y lo han hecho. Solamente tiene que irte al 11 de septiembre del 2011 para encontrar qué pasó después de ese desastre. A ver si la gente no se reunió a orar a ese... Dios. ¿Y por qué ustedes piensan, por ejemplo, que un musulmán, una persona que no cree en Jesucristo, no se salva? Yo creo que Dios tiene una revelación, no una religión. Entonces, en esa revelación, Dios revela su camino. Ese es el camino que el hombre no le ha gustado y ha dirigido su atención a su propio camino. ¿Solamente los cristianos se salvan, pastor? No es simplemente los cristianos, porque muchos cristianos no tienen salvación. Yendo a la iglesia todos los domingos, yendo a la iglesia varias veces a la semana. No es una relación con un Dios que ha enviado un Redentor. Y vía ese Redentor y el camino revelado. Bueno, don Miguel, no tenemos más tiempo para... El tema, la verdad que es muy interesante, hay mucha tela por donde cortar. Pero no puedes descubrir el origen del universo con argumentos filosóficos. Muy bien. Eso es una imposibilidad. La ciencia no te aceptaría eso. Muchísimas gracias por su participación, por su tiempo. Y a ustedes por su sintonía y sus tweets. Hasta mañana. Gracias.